Buen día, buen sábado. Arrancamos un nuevo programa de A Bordo acá en Radio Tú, como siempre, acompañándote hasta las 2 de la tarde. Quédate ahí porque te vamos a traer todas las propuestas para que puedas organizarte tus semanas. Como siempre te decimos, tenemos un montón de planes que puedes ir armando para ver, no sé, dónde vas a viajar, a dónde vas a salir, qué cosas ricas vas a comer este fin de semana y en lo que resta de la semana también, por supuesto. Y bueno, todo lo que vos necesites para organizarte lo vas a tener acá. Si no podés conectarte hoy porque sabés que estamos por el canal de YouTube, tenés que entrar al link de YouTube, cliqueás en donde dice vivo y ahí te vas a encontrar con nosotros, pero este programa queda grabado, así que si querés reverlo también lo podés encontrar en YouTube, va a quedar en las redes. Búscanos como Radio Tú en el canal y ahí te vamos a estar acompañando con este programa y todos los programas de A Bordo. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, unos invitados espectaculares. Antes de meternos de lleno, te voy a contar, para los que no me conocen, mi nombre es Marina Pose. A mí me podés encontrar en las redes como @marinapose con /S y también como cambiodeaire.cda, que es un medio de comunicación que está hace 20 años en el mercado y estamos difundiendo también todo lo que es turismo, tendencias, gastronomía. Bueno, búscanos ahí que vamos a seguir también compartiendo toda la información y por supuesto en el programa A Bordo. Gracias. Vamos antes de arrancar también a agradecerle a nuestro operador, a Nacho Meneo, que está ahí del otro lado, muy atento. Nacho, ¿todo bien, Nacho, hoy? ¿Cómo te trata el frío? ¿Bien? Más o no. Bueno, pero hoy sábado con solcito, la verdad que se lleva muy bien. A nuestra productora Romina Altieri, a Ari, a todos los que hacemos este programa, que somos un montón, beso enorme. Y nos metemos entonces de lleno acá con las chicas, nuestras primeras invitadas de este primer bloque, que nos van a llevar a pasear por un recorrido no tradicional de esta ciudad de Buenos Aires. Ella es Mariana Radicic Coliren. Hola Mariana, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mariana es fundadora de Lunfarda Travel, es una agencia que hace recorridos no tradicionales y para poner en valor y mostrar toda la cultura de las minorías. Hoy nos vas a estar contando de qué tratan estos recorridos. Y a su lado se encuentra la señorita Julia Cohen Ribeiro. Ella es fundadora de Tambo Afro y directora de Afroturismo también en Lunfarda Travel. Trabajan juntas, chicas. Trabajamos juntas desde los tiempos pandémicos y muchas cosas han pasado desde ese momento. ¿Qué momento la pandemia, ¿no? Cómo nos transformó a todos. Todos los que se sientan acá dicen, fuimos uno hasta antes de la pandemia y luego de la pandemia pasaron montones de cosas. Muchas buenas, otras no tanto, por supuesto. Pero bueno, cuéntenos ustedes cómo arrancaron. Mariana, ¿querés contarnos de qué trata Lunfarda y qué es lo que podemos recorrer y conocer con ustedes? Sí, claro. Bueno, Lunfarda Travel surgió un poco de mi propia experiencia como guía de turismo. Hace 10 años que empecé en el rubro de turismo como guía de turismo de lujo. Ajá. Y me fui dando cuenta a medida que hacía los recorridos que había un montón de historias de Buenos Aires que no se estaban contando. Nosotros tenemos una manera de contar nuestra ciudad que está muy centrada en este relato de que somos la París de Sudamérica, muy centrados en este relato de que somos una parte de Europa perdida en América Latina. Y yo tuve la suerte de tener una crianza con mucha diversidad étnica a mi alrededor. Yo soy judía, me crié con una chica armenia, con una chica coreana, y siempre me hizo un poco ruido, ¿no? Esta manera de contar Buenos Aires. Cuando le iba a mis diferentes jefes a decir, che, busquemos una manera más abarcativa de contar la diversidad que existe en Argentina, Ajá. Cada vez que hablaba con ellos me decían que no había un mercado para tal cosa y que si lo quería hacer, me armara mi propia agencia y ganara las elecciones. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que hice. En 2019 fundé Lunfarda Travel con la idea de ser una agencia que hiciera cosas no convencionales, con la idea de ir a trabajar con comunidades cuyas voces nunca fueron escuchadas en turismo y también un poco buscando cambiar qué caras vemos cuando salimos a hacer un recorrido turístico y que no seamos siempre las mismas personas contando la misma historia de Buenos Aires. O sea que lo tuyo fue una Sí. apuesta, vos te independizaste en aquel Sí. momento, dijiste me mando sola, fuiste atrás de tu objetivo, de tu sueño, de lo que vos creías, porque era pura convicción hasta ese momento. Sí. ¿Y cómo resultó el mercado? ¿Cómo fuiste avanzando? Bueno, fue un viaje, ¿no? Porque yo también armé mi agencia 6 meses antes de la pandemia, así que Ajá. como abrí, tuve que cerrar durante 18 meses. Y en esos 18 meses, como decís vos, creo que a todos se nos sacudió un poco el piso, nos preguntamos cómo queríamos hacer las cosas de acá en adelante, y a mí me surgió la posibilidad de parar la pelota, conectarme con un montón de activistas de manera online y empezar a trabajar recorridos
turísticos en conjunto y hoy en Lunfarda tenemos más de 60 experiencias que diseñamos en nuestra agencia, buscando un poco romper estos relatos. Y así fue que también nos conectamos con Juli. Durante los primeros meses de la pandemia en Estados Unidos se dio el asesinato de George Floyd, que era un hombre negro que fue asesinado por la violencia policial en Estados Unidos. Y esa misma noche yo me encontré mirando la tele argentina, donde un grupo de personas blancas contaban que en Argentina no había tal cosas como los negros porque se habían muerto todos en la fiebre amarilla y en las guerras del Paraguay. Y en ese momento dije, bueno, ok, no, tengo que usar el poco poder que tengo como dueña de una agencia de turismo, hablar con personas de la comunidad afro y nada, dar mi apoyo logístico para que pueda existir un recorrido que sea narrado y contado en primera persona por personas de la comunidad. Así fue que nos conectamos vía WhatsApp en 2020 y empezamos a trabajar online y 5 años después, enos aquí. A ver, Julia, ¿y vos ya estabas en esto? Contame un poco de vos y vamos a ir fusionando las dos historias porque en algún momento del camino ustedes se cruzaron y empezaron a potenciar esto que vos vislumbraste. Bueno, y ahora quiero que me vayan contando cómo resultó, cómo está el mercado, esto que vos decías, ¿hay mercado? ¿No hay mercado? ¿Cómo resultan estos tours que ustedes hacen? Julia, ¿vos de qué mundo venís? ¿Cómo te encontraste con Mariana? Sí, perfecto. Bueno, yo también tuve en mi propia vida un antes y un después de la pandemia. El mundo del que vengo tiene más relación con las artes, yo estudié cine y sí venía trabajando en turismo en un proyecto de tango que se detuvo durante la pandemia. Y fue a partir de amigos que entramos en contacto con Mariana y tuvimos un primer llamado donde nos dimos cuenta también de un montón de similitudes en formas de pensar y también de nuestras propias vidas, porque yo también soy judía. Y ahí empezamos durante la pandemia a hacer la investigación y a pensar este tour. A mí también me pasó que en paralelo estaba haciendo un proyecto de guión para un documental sobre María Remedios del Valle, que es la figura guía del movimiento afroargentino, y fue justo también en el 2020 que el Ministerio de Cultura en su momento decide tener esta iniciativa de presentar un concurso nacional sobre María Remedios del Valle. Entonces en mi vida también se dio esa intersección de investigar la historia de María Remedios y meterme más en la historia afroargentina que yo no había recibido en la escuela y tener que investigar para el tour de historia afroargentina. Que en ese tour es con el que estás con Mariana, específicamente en el tour de cultura afroargentina, ¿verdad? Bueno, no realmente. Juli hace un montón de cosas en Lunfarda. Ella empezó haciendo el tour de historia afro, pero hoy, bueno, Juli, sos guía de absolutamente todo Buenos Aires lo guías, también da otros de los recorridos temáticos, pero lo más importante que estás haciendo hoy en la agencia es, bueno, organizar el afroturismo, que es un movimiento de turismo que no solamente existe acá, sino que existe en otros países. Y bueno, en el momento en el que lo arrancamos hubo una cierta ola de iniciativas públicas también para generar un reconocimiento de la comunidad afro. De hecho, María Remedios del Valle hoy la pueden encontrar en cualquier billete de 10 lucas que ustedes levanten, cosa que es una novedad total. Y bueno, se dio como un momento en el que se estaba dando este empuje, pero a partir de este proyecto nacieron muchísimas cosas más. Claro, me imagino que fue el inicio de muchos recorridos. Bueno, contaste que tienen 16 experiencias, todas 60. ellas... Ah, y habías dicho cuáles eran esas 16, o No. tomé mal. No sé de dónde salió el número 16. Ah, ¿60 experiencias? Sí, porque tenemos desde turismo más tradicional, recorridos tradicionales por la ciudad, pero también tenemos, por ejemplo, el primer tour de historia LGBTIQ de la ciudad, tenemos tour de historia judía, ahora estamos organizando una nueva experiencia de candombe, entonces buscamos mucho, bueno, que el turismo se diversifique, crear nuevas experiencias. También hicimos la primera línea de turismo para infancias, al ver que las familias viajaban y hacían tours con sus chicos y los chicos estaban se jugando aburrían al Candy Crush. Total, sí. Y era eso. Contame de eso, a... o sea, cómo entretienen a los chicos, en qué consiste ese recorrido. Bueno, tenemos diferentes recorridos por la ciudad, pero lo que enhebra estos diferentes recorridos es otro de mis proyectos pandémicos, que fue la guía Buenos Aires for Kids, que es un libro que yo escribí con juegos y actividades para que los chicos realicen en el territorio. Mi idea siempre fue crear este librito con actividades súper territorializado para que los chicos puedan jugar en Plaza de Mayo, puedan jugar en el Cementerio de la Recoleta. Esos lugares a los que ya van a ir con sus padres porque es parte del recorrido que están haciendo de la ciudad, que se pueda encarar de una manera lúdica y que los chicos sean protagonistas de estos recorridos. Y bueno, armamos 4 recorridos diferentes para hacer con niños
que la verdad que son súper exitosos porque las familias nos dicen todo el tiempo que ellos quieren que sus hijos sean viajeros culturales, que no tengan miedo al intercambio, que no tengan miedo a conocer una persona diferente, y el turismo es el vector perfecto, ¿no?, para ayudar a desarrollar estas habilidades en las infancias, y sin embargo no existía ningún producto No de este estaba estilo. explotado, no estaba aprovechado. Así que acá venimos a hacer con creatividad Bien ahí, Lunfarda. cosas para incluir ¿Cuántas un poco cosas más? creativas que surgieron post pandemia en este caso entre ustedes, chicas? Y volviendo a la cultura afro, que es uno de los productos que ustedes ofrecen, ¿hay cifras de cuánta gente hay en la comunidad afro acá en Argentina? ¿Saben? Bueno, justamente el tema estadístico es un tema político, también incluso de activismo de la comunidad, porque el último censo es el primero en nuestra historia que contabilizó a la comunidad, a las personas afrodescendientes en el territorio. Ajá. Desde tiempos coloniales, que sí se contabilizaba, pero de una forma, digamos, categorizando a las personas dentro de castas, Ajá. más que nada. Entonces, el censo del 2021 es el primero que realmente incluye a nivel nacional la pregunta ¿sos afrodescendiente? Entonces eso también muestra la perspectiva del Estado de esa población. O sea, no había... justamente esta concepción de no hay negros en Argentina llevó a que no se contabilice como parte de la población. Entonces sí hay un número de 300.000 personas, eso fue lo que contabilizó el censo, pero desde la comunidad afro decimos, no, somos 2 millones. Y esto tiene un fundamento, digamos, práctico, porque yo conozco personas afrodescendientes que no se identifican como afrodescendientes, y eso también pasa por una negación, invisibilización, incluso dentro de las familias, ¿no? Que por un mecanismo incluso de protección, digamos, porque, bueno, si uno se coloca en el mundo como afrodescendiente, también se expone a recibir más discriminación, ¿no? Entonces, incluso dentro de las familias hay esta cosa de, como de alguna forma, blanquear la identidad, claro, en ese mecanismo que puede ser de protección, que es algo que pasa también con las comunidades originarias, por ejemplo, las abuelas o las madres que hablan guaraní no les enseñan a sus hijos, ¿no? Como una cuestión de adaptarse a lo que es el canon, ¿no? Claro, de la sociedad. Bueno, que con esto que hacen ustedes es también poner un granito de arena para que eso no siga pasando. Totalmente. Y que todos puedan decir con orgullo cuál es su ascendencia, ¿no? Exacto, esa es la idea del tour, de traer de nuevo todo el legado que todavía existe en nuestra sociedad, en emblemas culturales y de la identidad argentina, que mucha gente no sabe que tiene raíces negras, entonces claro, visibilizar eso en la música, en el tango, en el candombe, en nuestra gastronomía, en nuestro lenguaje, palabras que usamos todos los días y tienen raíces africanas. Ah, mirá. Entonces todo eso es lo que vamos contando en el tour y trayendo ¿Cómo también... cuáles? ¿Cómo qué palabras? Bueno, muchos ritmos folclóricos, tango, milonga, malambo, samba. Ah, mirá. Cuando los decís incluso ves como la similitud en la forma. Todas esas vienen del kimbundú, que es un idioma originario de la región de Angola. Después muchas palabras relacionadas al sonido, como bochinche, boliche, también. Hay un montón, de hecho hay un libro que se llama Diccionario de Africanismos en el Castellano del Río de la Plata. Uy, buenísimo, me encantó. Reanotada para leer ese libro, me encanta todo lo que tiene que ver con la lengua, me encanta. Y bueno, me imagino también en este recorrido, por lo que estuve mirando, hay mucho, que esto que vos mencionabas, Julia, de arte. Hay un recorrido que creo que es el recorrido afro que ustedes hacen, que muestra un poco cuál es el arte también acá en los murales que hay en la ciudad. ¿Me cuentan de eso? Sí, definitivamente los murales de la ciudad son como el inconsciente colectivo, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, y hay un montón de cosas de las cuales podemos hablar. Nosotros también, uno de los principales desafíos que encontramos en este tipo de recorridos es que se ha hecho una invisibilización muy explícita de las historias de estas comunidades. Entonces, cuando empezábamos a hacer investigación para el tour, fue muy difícil encontrar monumentos a héroes afrodescendientes o incluso mojones que recordaran dónde hubo trata de personas, o un montón de partes de esta historia que verdaderamente hay que salir a excavar casi arqueológicamente para poder desentrañar. Por eso utilizamos mucho el graffiti que hay en San Telmo, donde también está toda la historia del candombe que está representada en los murales. Hay murales representando cuestiones de identidad,
Y en su momento también como empresa habíamos pagado a un artista afrodescendiente que se llama Quilaba, que hizo un mural de María Remedios del Valle, representada en una infancia donde no hubiera privaciones para las personas negras. Lamentablemente, y esto también es parte de las cosas que enfrentamos en nuestros recorridos, este mural fue tapado en un acto racista porque no se quería, los dueños de ese lugar no querían que se mostrara de esa manera. Y hoy estamos trabajando para crear un nuevo mural mucho más grande, esperamos poder compartir novedades prontamente. Bueno, mientras vamos charlando tenemos imágenes también, ahora si Nacho pone las imágenes vamos a ir viendo un poco este recorrido y lo que ustedes nos están contando hoy, que ya de por sí es un recorrido porque estamos aprendiendo acá con todo lo que nos cuentan chicas, pero tienen un montón de otras experiencias también, en estas 60 experiencias que vos decís que ofrecen desde Lunfarda, ¿cuáles son las más destacadas? Bueno, a mí todo lo que tiene que ver con estas pequeñas comunidades me parece fascinante. Nosotros tenemos el primer tour de historia LGBTIQ que para mí es histórico. Ah, sí, el que mencionabas hace un ratito. Yo pertenezco a la comunidad LGBTIQ. Me acuerdo cuando fue la votación del matrimonio igualitario y me acuerdo de ese día de sentarme y decir, no hay chance de que en este país, con lo conservador que es, esta noche el Congreso pase el matrimonio igualitario. Y esa noche cuando se aprobó, yo no reconocía mi propio país, pero desde una perspectiva increíble. Y me empecé a preguntar cómo podía ser que en el turismo, cuando buscábamos la historia de esa comunidad, lo único que encontráramos fueran visitas a saunas o lugares que tienen más que ver con la actividad sexual que con la historia los derechos adquiridos por nuestra comunidad. Entonces, bueno, creamos este recorrido que además tiene una perspectiva interseccional. No hablamos solamente de los hombres gays o de las lesbianas, sino que intentamos hablar de todo el colectivo, visibilizando estas diferentes voces. Y una de las cosas que hacemos es ir a la ONG Mochacelis, que es la primera escuela para la comunidad trans, travesti y no binaria, gestionada por la propia comunidad y que ataca un problema importantísimo como es la deserción escolar dentro de esta comunidad, que al día de hoy es la que menor expectativa de vida tiene en el país. Una persona trans tiene una expectativa de vida de 35 años y por eso estos recorridos no son solamente historia, es visibilizar causas y es apoyarlas y es también difundir estrategias para poder seguir luchando por nuestros derechos y por nuestras libertades y autonomías. Mariana, vi que tienen la web en inglés. Sí. ¿A quién está dirigido estos tours o quién es el público más interesado en hacer estos recorridos? Bueno, nosotros trabajamos casi todo con público extranjero porque, bueno, nosotros pagamos muy bien en nuestra empresa y la verdad es que se nos ha dificultado comercializar estos recorridos para el público local considerando la crisis, pero por eso lo que hacemos es utilizar los fondos de estos turistas internacionales para luego hacer versiones subsidiadas de nuestros recorridos y de hecho el Tour Afro se puede hacer el primer sábado de cada mes con nuestro equipo que cada vez es más grande y ahora Juli les va a contar también un poco de eso. A ver, contanos. Sí, de hecho, pasamos chivo. Dale. El próximo sábado 6 o 7. Sábado 7. 7 de junio ya tenemos el próximo Tour Afro local, que como decía Mariana, es a un valor subsidiado, accesible al público local, porque creemos que es muy importante, casi fundamental, compartir esta historia también acá entre argentines y siempre se dan conversaciones muy interesantes, sean las personas afrodescendientes o no las que vengan al tour, porque todos tuvimos una experiencia sobre todo educativa en relación a la visibilización o sobre todo la negación de esta historia, ¿no? Y han venido también docentes que quieren aprender para llevarlo a sus escuelas, entonces ha sido como muy lindo y hemos hecho también algunos tours subsidiados para infancias. Ah, qué bueno. Entonces ha sido muy, muy lindo. ¿Dónde pueden encontrar los que estén en su casa mirando y quieran ir el sábado? ¿Dónde pueden encontrar la información para sumarse a este tour? Sobre todo en nuestras redes sociales, Lunfarda Travel, y también en la página web de Lunfarda. Bueno, ahí está anotando todos para estar ahí el sábado próximo, súper interesante. Y antes de invitar a la mesa a nuestra siguiente invitada, te voy a consultar, Julia, quiero que me cuentes también ¿qué es Tambo Afro? Que bien. Es un emprendimiento que ¿en ese están ambas o está Julia solamente? Estoy yo con dos compañeras, socias más, pero sí es un emprendimiento hermano y conectado a Lunfarda y hoy en día compartimos local en San Telmo, en Bolívar 1063 y el Tambo Afro. Ahí estamos viendo, mira, imágenes.
Sí. ¿Qué se puede encontrar en Tambo Afro? Es la primer tienda de artistas y emprendedores afrodescendientes de la Argentina. Todo lo que tenemos en la tienda fue hecho por personas negras y como ven en las imágenes hay de todo, desde indumentaria, cosmética, accesorios, objetos. Todo a la venta, ¿verdad? Todo a la venta, es una tienda y también lo pensamos como un espacio comunitario y un estudio creativo. Mis dos socias, que son Yariani y Leticia, ellas también tienen otro emprendimiento que es Afro Hunting, que organizan fiestas, festivales, hacen como difusión de la cultura afro con influencers, también en redes. Y el tambo nace también de los tours. Porque lo que pasaba es que muchas personas, como decía Mariana, nuestro público, y sobre todo los que vienen al Tour Afro, sobre todo son personas afrodescendientes de Estados Unidos. Ajá. Y ellos tienen esta idea también de esta como economía circular o lo que llaman Black Money, y de la propia comunidad apoyar a espacios, emprendimientos de personas negras, como el Black Owned Businesses. Ajá. Entonces nos preguntaban después del tour o durante el tour, ¿dónde puedo ir a comprar cosas hechas por personas afrodescendientes acá en Argentina? Y si bien les podíamos pasar como los nombres o las redes sociales de algunos artistas o emprendedores, no había un espacio físico. Así que hoy en día sí existe ese espacio físico, abrimos hace 2 meses más o menos, así que hace poquito. Y es como un gran orgullo, ¿no? Y creo que también la prueba de cómo el turismo impacta la vida real, concreta, material, social de las personas, ¿no? Como este tipo de espacios. Para mí, el tambo afro en algún punto es la coronación de una visión que tuvimos en su momento. La premisa de todo esto es que si una comunidad puede contar su propia historia e insertarse en el turismo, se va a generar una economía cada vez más grande y que va a abarcar cada vez más personas. Yo veía que la plata del turismo estaba quedando siempre en los mismos lugares y que Buenos Aires está repleta de personas creativas, con un montón de ideas, con un montón de talento, y que hoy están en una situación de una crisis muy aguda, muy profundizada, y los dólares tienen un potencial muy importante de generar empoderamiento económico. Nosotros cuando hablamos de las minorías en general en Argentina, hablamos muchísimo de visibilidad y de derechos, pero rara vez hablamos del tema del empoderamiento económico. Y para mí, para que cualquier comunidad tenga futuro, es necesario que tenga una economía propia que se sostenga. Claro. Y por suerte hay una tendencia global de que las minorías quieren apoyarse a sí mismas en otras partes del mundo, y desde el turismo con Lunfarda lo que estamos buscando hacer es capitalizar esa intención que tiene la gente de poder ayudar a su propia comunidad y conectarla desde el turismo. Y ustedes, chicas, me imagino que deben tener un montón de historias. ¿Quieren contarme alguna o algo que les haya conectado con algo lindo en lo que ustedes hacen? Sí, yo creo que algo que pasa mucho con el turismo es nosotros estamos acá para compartir nuestra cultura, pero en muchos casos terminamos funcionando de espejo y casi como de psicólogos de la gente que nos viene a visitar. Hace unos años yo tuve una familia que vino a Argentina y uno de los hijos de la familia estaba transicionando, es un chico trans, y la familia estaba en un momento de transición justamente adaptándose a que su hijo ahora tenía un nombre nuevo, a que usaba pronombres nuevos, y terminé haciéndole yo de psicóloga, y hoy esta familia es amiga mía y me voy el año que viene al casamiento de uno de esos hijos. ¿En serio? Mirá, todo entonces, lo que surgió. Me encantó. Y eso pasó porque de alguna manera la manera en la que nosotros contamos turismo hizo que ellos se pudieran ver reflejados y sentir una comodidad en un momento en el que, bueno, no podrían haberse sentido cómodos en cualquier lado. Claro. Y eso termina forjando una amistad que hoy ya lleva casi 5 años. Qué lindo, qué lindo. ¿Y vos, Julia? Yo tengo un montón en mi corta vida por el turismo. Por ahora, la verdad es que como hacer este tour como es tan profundo en el sentido de conectar a personas que quizás venían a la Argentina y no tenían idea que podían como verse reflejados de esta forma y encontrar comunidad, y también para el lado nuestro como guías de compartir y de darnos cuenta que estamos construyendo otra forma de ver nuestro país. Claro. Y también me he hecho varias amistades a través del tour, varias
con una de ellas, Tatiana, estamos haciendo un proyecto de archivismo de las fotografías y de la memoria oral de las personas mayores de la comunidad afroargentina. Bueno. Sí, y ella se reinvolucró, ella es bibliotecaria de la Universidad de Barnard en Nueva York, se reinvolucró a través del tour con esta historia y empezamos este proyecto. También me ha invitado a su casa allá, entonces como han surgido como a partir de eso cosas que yo nunca hubiese imaginado. Otro señor que hizo el tour y nosotros contamos que el 8 de noviembre es el Día Nacional de los Afroargentinos y la cultura afro, en celebración justamente a María Remedios del Valle, que como decía Mariana, está en el billete de 10.000 pesos. Hoy en día sí tiene un monumento en el barrio de San Telmo, y es esta mujer que fue capitana del ejército de Belgrano y es considerada la madre de la patria argentina. Bueno, contamos que el 8 de noviembre la celebramos y este señor que vino al tour, su padre había fallecido un 8 de noviembre. Y él me dijo, voy a venir el 8 de noviembre a celebrar a mi padre acá. Y volvió el año siguiente, el 8 de noviembre, y fue parte de la marcha por el Día Nacional de los Afroargentinos. Entonces sí. Como cuántas emociones que se van como entrelazando, ¿no? Cuántas historias de vida y pasan cosas profundas en los tours. Claro, claro, porque no es solamente, viste, a veces uno dice voy a un tour y bueno, aprendo, escucho la guía y cuánto falta, cuándo termina y me voy, pero no, digo, está buenísimo que se pueda ahondar un poco más ahí. Es que los recorridos antes tenían un poco esa cuestión casi catedrática de me paro, te explico y no hay mucho más vínculo entre nosotros. Ahora buscamos que los tours reflejen un poco más también cómo viven las nuevas generaciones de las que somos parte, que sea un diálogo, que sea un intercambio, pero que además sea una experiencia que te permita ir a reflexiones más profundas que simplemente conocer la historia que la podrías al fin y al cabo encontrar en Wikipedia. Claro, claro, claro. Sí, es todo el aporte, el valor agregado que ustedes le ponen al trabajo que hacen. Sí. ¿No? Que los guías de turismo seguimos vigentes. Sí, total, claro, obro, claro ahora que sí. Van a seguir sumando recorridos, digo, pues ya tienen 60. Ay, no quiero, ¿A cuántos no quiero armar más productos nuevos, 60 productos en 5 años es un montón. Y estoy cansada, así que ahora lo que queremos es un poco seguir, bueno, consolidando que la visión que nosotros tenemos del turismo es una visión legítima, que es una visión que genera más trabajo, que genera más bienestar, que el turismo puede y debe estar en las manos de nosotros que somos los protagonistas y puede y debe ser más diverso y ayudar a más sectores de nuestra comunidad. Espero que en el futuro podamos seguir desarrollando no solamente el Afrotour, que ya creo que es un caso testigo del éxito que tiene esta visión, sino también seguir desarrollando el Tour de Historia LGBTIQ, crear quizás un producto similar con personas de pueblos originarios y seguir diversificando el entendimiento de nuestra patria, que no solo la construyeron los que bajaron de los barcos, sino quienes estaban acá desde hace mucho tiempo antes, de quienes fueron traídos en los barcos, y entre todos somos este cocoliche extraño que es la Argentina y todos merecemos celebrarnos como parte de esta cultura. Sí. ¿Julia? Sí, también hay mucho pasando en el presente. Recién abrimos la tienda hace 2 meses y queremos como solidificar ese proyecto. Claro, están con algo muy nuevito ustedes. Muy nuevito, pero bueno, siempre igual tenemos muchas cosas ahí dando vueltas y creo que algo de lo que decía Mariana es muy importante, como del reconocimiento y la legitimación de que esto tiene que existir dentro de instituciones que van más allá del sector privado, quizás como en las universidades de turismo, que creo que ya están también como acercándose a este enfoque, y desde los entes de turismo creo que es muy importante también que acompañen los cambios, como vos decías, ¿no? Como que también se sientan como un organismo vivo que se dé cuenta que es necesario cambiar para seguir creciendo. Y de a poco se va logrando, porque el Turafro es el objeto de tesis de más de una persona que está estudiando turismo últimamente, cosa que al menos a mí me llena de orgullo. Mira, mira qué bueno. Sí. Y ustedes son referentes, o sea, te van a buscar a vos para hacerte consultas, y a vos, Julia. Sí, nos buscan. La verdad es que hoy en día no existe un tour de estas características y que tenga este posicionamiento político y comunitario, de que es muy importante de que las personas de la propia comunidad cuenten su historia y que, como te decíamos, surgen estas conexiones profundas que no pasarían de otra forma. Claro, claro.
Bueno, para todos los que están ahí del otro lado y les interesó este tour y estos recorridos que contaron las chicas, si tienen algo más para agregar lo puedan hacer y que compartan también sus redes para que tomen nota en sus casas y las puedan contactar. Para las chicas acá, las defensoras de la igualdad a través del turismo, como ellas se definen, Así es. ¿cómo recorremos con ustedes la ciudad? Bueno, búsquennos en Instagram, @lunfardatravel, ahí en la bio pueden comprar los tickets para el recorrido del fin de semana que viene y también sigan a El Tambo Afro en Instagram y vengan a conocernos. Estamos en Bolívar 1063, en un lugar histórico, hermoso, lleno de arte, lleno de artistas. Vengan a conocer estos artistas y vengan a apoyar a la comunidad, que es un proyecto hermoso que solamente tiene que seguir creciendo. Sí, y aparte son 24 emprendedores con mucho talento y van a encontrar de todo, la verdad las cosas son muy lindas. Abrimos de jueves a domingo. De jueves a domingo. Sí. Bien, bueno, ahí estaremos. Y este sábado 7 entonces, el recorrido subsidiado para todos los que quieran participar. Sí, Así es, y con sí. un ticket especial subsidiado para personas afrodescendientes también. Bien, buenísimo. Bueno, chicas, les agradezco mucho a las tres que hayan venido. ¿Cómo la pasaron? Hermoso. Bárbaro, ¿La espectacular. pasaron bien? Gracias. Siempre Muchas decimos gracias. que esto tiene que ser una charla amena entre amigos, como si estuviéramos en un café contando lo que cada una hace. La pasé muy bien con ustedes, gracias por venir, por la buena onda. Y bueno, las invito a quedarse conectadas en nuestro segundo bloque de A Bordo, que tenemos nuevos invitados, súper interesante también.